Señores, nuevamente, muy buenas noches. Muchísimas gracias por darnos asistencia a esta charla del día de hoy, que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes como parte de nuestra iniciativa de Tour de la Calidad 2023. Como los datos de mis indicadores, va a estar bastante interesante. Vamos a poder descubrir el poder detrás de los datos y aprender a desbloquear su potencial. En esta charla vamos a explorar cómo analizar y aprovechar los indicadores de manera efectiva por medio de estrategias prácticas para extraer información valiosa en sus datos, tomar decisiones fundamentales y mejorar el rendimiento de sus procesos y de la organización. Como les comentaba y como la mayoría sabe, esta charla forma parte de nuestra iniciativa Tour de la Calidad 2023, porque estamos en el 2023. Y la razón de ser del Tour de la Calidad es precisamente promover la disciplina de la calidad. Es una iniciativa que estamos llevando a cabo desde el año 2011 de forma ininterrumpida, gracias a Dios, a pesar de la pandemia. Cada año continuamos con la iniciativa. Ya por la pandemia en el 2020 comenzamos a hacerlo de forma remota. Ya a partir de este año la conferencia internacional, que es el magno evento de esta iniciativa, se va a llevar a cabo de forma presencial el próximo miércoles 29 de noviembre a partir de las 8:30 de la mañana en el Hotel Dominican Fiesta. Quienes están en República Dominicana y les interese participar, pueden ingresar a nuestra página web tourdelacalidad.com y obtener más información sobre lo que será la conferencia, o pueden comunicarse por WhatsApp o por llamada al 809-532-0927. El Tour de la Calidad es una conferencia que realizamos cada año, y este año tenemos un tema bastante interesante y bastante oportuno, que es el tema de la sostenibilidad organizacional, un enfoque estratégico en tiempos de continuos cambios. Como bien saben, el Tour de la Calidad, es el evento, la conferencia internacional, se compone básicamente de dos aristas, que es la plenaria. La plenaria va a estar a cargo del ingeniero Elder Guerra desde Guatemala, y el tema que va a tratar Elder es cómo alinear el sistema de gestión de calidad a la estrategia de su organización. Y la otra arista que tiene es el panel de expertos, cuyo tema central va a ser pues el lema de este año del Tour: sostenibilidad organizacional, un enfoque estratégico en tiempos de continuos cambios. Así que va a estar súper interesante. Ya ese es el miércoles. Hoy jueves 23, que por cierto es Día de Acción de Gracias, así que me imagino que cada quien tuvo ya la oportunidad de agradecer al Señor por la vida y por todas las bendiciones que nos da. Hoy es Día de Acción de Gracias y hoy es el día en que vamos a estar llevando a cabo esta charla online, cómo analizar los datos de mis indicadores. Y vamos a tener como expositor al ingeniero Rafael José Mateo. Rafael José Mateo es gerente de proyectos de esta empresa, Suprema Qualitas. Es ingeniero industrial de profesión. Actualmente cursa una maestría en inteligencia artificial aplicada en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la implementación y auditoría de sistemas de gestión de la calidad. Ha sido evaluador y jurado del Premio Nacional de la Calidad del sector privado. Posee diversas certificaciones en el área, tales como CQE, CQA, auditor líder acreditado por IRCA, entre otras. Él va a ser nuestro expositor de la noche de hoy, así que vamos a prestar atención. Las preguntas que pudieran tener sobre el tema, vamos a dejarla para el final, en una sección de preguntas y respuestas que vamos a tener. Así el ingeniero Mateo se desplaya sin interrupciones con su tema, y ya al final, entonces, las preguntas que pudieran tener las pueden anotar desde el momento en que les surjan, pero las formulan al final. Así que, gracias por prestarme esa atencióncita, y les dejo al ingeniero Rafael Mateo. Hola, muy buenas noches a todos. Como
Giselle, les decía, vamos a estar compartiendo sobre el tema de indicadores, específicamente cómo nosotros los podríamos analizar. Eh, en mi experiencia, uno de los puntos débiles que he visto en muchas organizaciones, principalmente cuando se trabaja en temas de sistemas de gestión, es que se tienen datos de los indicadores que se van generando. Sin embargo, rara vez se analizan. A veces lo único que hace es sacar un promedio o sacar uno que otro resumen estadístico, pero no se hace un análisis para poder identificar oportunidades de mejora. Entonces, la idea es ver cómo nosotros podríamos analizarlos. Vamos a ver herramientas sencillas, no voy a entrar en nada avanzado, pero entiendo que con lo que veamos en el día de hoy, podrían llevar a cabo la mayoría de sus análisis de datos. ¿Ok? Bueno, para iniciar, sí me gustaría comenzar con las definiciones. Yo voy a estar utilizando como base la ISO 9000. Posiblemente muchos de ustedes la conocen, que es la norma de vocabulario de toda la familia de las normas 9000 de gestión de la calidad. Y como parte de las definiciones dice que datos son hechos sobre un objeto y la información son los datos que poseen un significado. Si nosotros lo vemos como un proceso, en esencia los datos que me va generando los indicadores o las métricas que yo voy recopilando mes a mes o en el periodo que se haya determinado, vendrían siendo la entrada de todo un proceso de análisis, que es lo que comentaba que normalmente no se hace en muchas organizaciones. Y producto de este análisis, entonces yo voy a obtener información. Es decir, que el proceso de análisis va a convertir los datos en una información para yo entonces poder tomar decisiones o identificar oportunidades de mejora. Al final, la intención de todo esto es tener una referencia, tener información que me permita a mí tomar algún tipo de decisión. Al final, esto es un medio para lograr un fin que es la toma de decisiones. Y también como parte del marco teórico, otro punto de las normas de calidad de ISO 9000, hay un principio que menciona la toma de decisiones basada en evidencias, que este principio también refleja de la importancia del análisis de los datos. Básicamente dice que las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de los datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados. En otras palabras, la idea es que las decisiones se tomen no con base en corazonadas o con la idea que yo me haya levantado en el día, sino de que yo pueda identificar ciertos patrones o tenga cierto marco de referencia que me permita a mí entonces tomar la decisión por cuál sería el mejor camino a seguir. Y eso es lo que en esencia pues dice el principio de la toma de decisiones basada en evidencia. Lo que hace es decirnos del análisis de datos que se tiene que hacer dentro de un sistema de gestión. Y por último, como parte del marco, en los que tengan la norma 9000 o la conozcan o la hayan implementado, verán que también hay un apartado que justamente se llama análisis de datos y te menciona que los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar diferentes puntos. Por un lado, la conformidad de los productos y servicios, el grado de satisfacción del cliente o de los clientes, desempeño y eficacia del sistema, si lo planificado se ha implementado de manera eficaz, la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos, oportunidades, desempeño de proveedores y necesidad de mejoras en el sistema. Y hay una nota que dice que se pueden incluir herramientas estadísticas, que normalmente son de las cosas que también no se hacen en el día a día. Entonces noten que como parte del marco de la ISO 9001, ya de por sí tenemos un requisito de que debemos de analizar los datos que vamos recopilando a partir de los indicadores. A mí me llama mucho la atención que no solamente las empresas o muchas empresas no hacen análisis de datos, sino que tampoco se audita. Rara vez yo he visto auditores que auditan el análisis de datos y que puedan buscar evidencia de las decisiones que se han tomado a partir de esos análisis. Entonces, como un punto que queda ahí medio rezagado, olvidado,
dentro de los sistemas de gestión. Y aunque yo estoy utilizando la norma 9001 de referencia, pero realmente esto aplica para cualquier tipo de normativa, tanto la 14, la 45, 37 de antisoborno, la que quieran. Es decir, que lo que vamos a ver puede ser aplicable a cualquier tipo de sector, cualquier tipo de normativa que ustedes estén utilizando, e incluso si no están usando ninguna norma de ISO, también lo pueden aplicar. Cuando nosotros hacemos análisis de datos, lo podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos los análisis que son cuantitativos. Esto incluye cálculos de algunos estadísticos como promedio, mediana, moda, desviaciones estándares. El promedio es el que más se usa, por ende también es el más abusado, porque ya veremos más adelante que el promedio también tiene sus puntos débiles o sus desventajas. Y por otro lado tenemos también el análisis gráfico. En el análisis gráfico se utilizan diagramas como histogramas, diagramas de caja, pueden ser también diagramas de correlación, y están los diagramas típicos que ya uno conoce, que vienen por default en el Excel, como el diagrama de barras o el diagrama tipo pastel o el pie chart. En fin, o sea, hay muchos tipos de gráficos que se pueden utilizar para poder analizar la información. No hay un método mejor que otro. Lo ideal es poder tener un balance entre el análisis cuantitativo y también el análisis gráfico. Cada uno tiene sus ventajas, tiene sus fortalezas y también tienen sus desventajas, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo podríamos emplear ambos. La idea es ver algunos consejos sobre el análisis de los datos. Y vamos a empezar con el número uno. El número uno, como les decía, el promedio es el que más se utiliza, por ende también es uno de los estadísticos que es muy abusado, porque la media solamente te da parte de la información, además de que se puede ver reflejada o puede verse afectada por valores que son muy extremos, que lo vamos a ver en un momento. Este es un caso y dice que imagínense que estás en un departamento de servicio al cliente evaluando el proceso de atención. El encargado comenta que este año mejoraron los tiempos y les muestran a ustedes la siguiente matriz. Yo tengo el objetivo, que era disminuir el tiempo de atención, la meta, que es bajar de 30 minutos a 25 minutos, las acciones que se estarían llevando a cabo, el responsable. Tenemos el promedio del tiempo en el año 2022 y tenemos el promedio de tiempo en el año 2023. O sea, básicamente se ve que bajó de 30 a 25 minutos, que era lo que se buscaba con la meta. Y ahí la pregunta que les haría, me parece que tienen los micrófonos desactivados, pero lo pueden poner por chat. La pregunta que les haría es si podríamos concluir que esta meta se logró, o si ustedes necesitarían más información para tomar esa conclusión. Que hay dos personas que nos dicen que necesitarían más información. Yo he visto a ver, dice, si es un promedio, no se logra la meta de reducir a 25, ok. Yo he visto en muchas organizaciones que así es como presentan el logro de los objetivos bueno, cualquier objetivo que se hayan colocado, que van midiendo promedios, y a veces fluctuaciones muy pequeñas entre un periodo y otro ya lo consideran como que la meta se logró, o bien que el desempeño del proceso empeoró. Y como yo les decía, el promedio no te da toda la historia o toda la información. Es importante poder acompañarlo de otras herramientas estadísticas. Por ejemplo, esta sería la tabla de mes a mes. Si ustedes se fijan, en el año 2023-2022 son números muy parecidos. Tal vez se le hace un poco más difícil verlo ahora porque son muchos números, pero noten que no hay mucha diferencia entre uno y otro.
Sin embargo, cuando lo llevamos a un plano gráfico, ya sí se puede ver mejor el comportamiento. Si notan, como les comentaba, entre un año y otro no hay mucha diferencia. Hay fluctuaciones, baja un poco, sube otro poco. Lo que sí hubo fue, lo que se puede observar, que hubo un periodo en el 2022 donde se disparó, pero después volvió a la normalidad. Eso es lo que les comentaba de los datos extremos o los datos atípicos. Es decir, que para fines de análisis, para fines de nosotros evaluar esta información, podemos ver que el desempeño entre los 2 años es básicamente igual, o sea, es muy similar. Y lo único que hubo fueron algunos valores atípicos entre los meses de agosto y septiembre. El promedio tiene esa desventaja que si yo tengo valores muy grandes o muy pequeños, entonces puede ser que el resultado comience a sesgarse o ir pareciéndose a ese valor que es grande o pequeño. Otro ejemplo también que se puede mencionar es si yo comienzo a hacer una encuesta salarial de todos ustedes, le comienzo a preguntar a cada uno en promedio o cuánto gana y saco un promedio de todo. Y suponiendo que nos da, lo pondré en dólares para que se entienda para los que no son de acá de Dominicana, suponiendo que nos dé $100, pero si entra una persona, qué sé yo, un Carlos Slim y volvemos a sacar el promedio, posiblemente va a dar un número demasiado grande, pero ya el promedio deja de ser el estadístico que nos va a dar una información en la cual nosotros podamos confiar. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado con nosotros confiarnos del promedio. Lo ideal es poder ver el comportamiento, las variaciones, que lo voy a profundizar sobre eso un poco más adelante, para entender si realmente podemos o no confiar en esa media o en ese promedio. El consejo número 2, y como ya podrán haber visto, es importante que que los datos se grafiquen. De hecho, yo diría que ese es el primer paso. También a mí me llama la atención que he visto en algunas organizaciones que no hacen gráficos, simplemente te presentan una tabla como esta y ya está. Pero si se fijan, es muy difícil poder comparar, poder ver si hay algún comportamiento, si hay algo que está subiendo, si está bajando, si hay picos, porque a simple vista a nosotros nos cuesta. Sin embargo, con un gráfico, nosotros podríamos ir construyendo esa historia, o más bien el gráfico podría ir contando la historia de lo que fue sucediendo con el proceso, con lo que nosotros estemos analizando. Entonces, en Excel hay muchos gráficos, es muy fácil de construirlos. La idea es que antes de nosotros comenzar a hacer un análisis, poder generar los gráficos para ver cómo nosotros o para ver el comportamiento que ha tenido el indicador para un periodo de tiempo. Este que estoy usando es un gráfico de línea, es uno de los gráficos que son muy comunes en Excel y ayuda a distinguir si hay algún patrón, es decir, si está subiendo o una tendencia hacia arriba, una tendencia hacia abajo, si el proceso se está comportando con mucha variabilidad, etcétera. Otra razón por la cual nosotros debemos de graficar los datos, esto que ustedes ven en pantalla, se conoce como el cuarteto de Anacombe. Es algo que se utiliza en estadística para demostrar un punto. Nosotros tenemos 4 conjuntos de datos completamente diferentes. De hecho, el conjunto de datos que este señor construyó, su nombre era Francis Anacombe o Frank Anacombe, son completamente diferentes, pero tienen, digamos, la particularidad que cada conjunto de datos tienen exactamente el mismo promedio, tienen exactamente la misma varianza de desviación estándar y demás. O sea, si tú sacas la estadística descriptiva de los 4 conjuntos de datos, te va a dar exactamente el mismo promedio. Es decir, yo podría caer o podría cometer el error de decir que los 4 conjuntos de datos tienen exactamente el mismo desempeño porque me estoy guiando solo de los números cuantitativos. Sin embargo, cuando uno grafica esos datos que el señor Anacombe produjo, podemos ver que son comportamientos completamente diferentes. Aquí tenemos un comportamiento, aquí vemos como que va subiendo y luego se cae, aquí luego tenemos donde se ve un dato atípico por aquí arriba, por aquí se ven que estos están
como en una línea vertical, luego hay otro atípico por acá. Entonces sí es bueno tener la información de una manera gráfica para nosotros evaluar comportamiento. Y como un dato curioso, nadie sabe cómo fue que él se inventó esos 4 conjuntos de datos que te dieran exactamente la misma información estadística, pero que cuando tú lo graficaras, te dieran patrones completamente diferentes. Entonces ahí el mensaje es: grafiquen primero la información, analicen si hay algún tipo de patrón, si hay tendencias, para poder tomar o obtener información para tomar alguna decisión. Como les decía, no es solamente lo cuantitativo, o no hay un mejor método que otro, ambos se complementan. Hay cosas que el gráfico me dice que tal vez no me dirán los análisis cuantitativos, pero hay cosas que me podría decir el cuantitativo que tal vez el análisis gráfico no me dirá. Entonces ahí lo importante es tener una combinación de los dos. Aquí Joana dice que no puede escucharme. Los demás sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Me dan un minuto. Bien, bueno, entonces les comentaba sobre la importancia de graficar los datos como parte del análisis, y esto que ven aquí en pantalla es el cuarteto de Anacombe. Aquí hay algunos ejemplos. Estos son con datos reales para que lo veamos. Aquí hay 3 tipos de gráfico. Este gráfico que ven aquí es un diagrama de correlación. Excel lo tiene también como uno de los gráficos ya predeterminados. También tenemos el histograma. También Excel ya tiene el gráfico de histograma por default desde hace un par de versiones atrás. Y este que ven aquí es el diagrama de caja, que también ya Excel lo trae como uno de los gráficos por default, desde unas versiones también hacia acá. El primer gráfico, la manera como se interpreta es de la siguiente forma. Ponerlo un poco más grande. Esto lo que representan es la relación de expedientes que se han trabajado y la duración que duraron trabajando esos expedientes. Esto es una organización que básicamente recibe expedientes, los tiene que analizar y tomar entonces a partir de ahí una decisión. En el eje horizontal, que es este que está aquí, tenemos la cantidad de expedientes que se han trabajado, y aquí en el eje vertical tenemos la duración promedio en días. ¿Ok? Entonces, si se fijan, cada puntico lo que hace referencia es una localidad diferente. Esta organización tiene diferentes localidades en el país y todos ellos procesan los expedientes, pero si se fijan, hay algunos que lo hacen en menos tiempo y otros lo hacen en más tiempo. Entonces, cosas que nos puede decir este gráfico: por ejemplo, tenemos la localidad E, donde está procesando cerca de 170 expedientes y tiene una duración promedio de 200 días aproximadamente. Y luego tenemos estos que están aquí abajo. Pero lo que llama más la atención no es tanto la localidad. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos localidades que tienen más o menos el mismo tiempo promedio. Si se fijan aquí en el eje de las Y, anda por los 50 días, 55 días aproximadamente, a pesar de que algunos reciben menos expediente y otros reciben más expediente. Por ejemplo, estas dos localidades reciben el doble de expediente de lo que recibe la localidad A. Sin embargo, trabajan más rápido. Entonces, es un punto que llamaría la atención, porque estas localidades que reciben menos expediente tienen un tiempo de atención similar a aquellas que reciben el doble de expedientes. Podría ser un tema de capacidad, podría ser un tema de que los expedientes son más complejos, pero ya ahí nosotros vamos identificando algunos puntos que se
poder seguir profundizando para ver algún problema de capacidad en algunas de las localidades. Y en esta, bueno, es de esperarse. Aquí está la localidad que más procesa, anda casi como en los 170 expedientes y sube a los 200 días. Igual no estaría de más ver la data cruda, que eso es otro punto también que yo les recomiendo a las organizaciones. No solamente se limiten a ver las estadísticas que resumen los datos, sino también de ver la información cruda, porque habría que ver si en esta localidad hay algunos expedientes que han durado demasiado y me está afectando el promedio. ¿Okay? Pero a simple vista, hay aquí algunas áreas o algunas localidades que le llamaría a uno la atención y que valdría la pena poder profundizar para ver qué está sucediendo ahí. Por otro lado, tenemos el diagrama de caja. El diagrama de caja, la principal ventaja que tiene es que nos permite comparar una cosa con otra. Es decir, es un diagrama que es muy fácil poder interpretarlo cuando estoy comparando diferentes categorías. Este diagrama que ven aquí es de una organización que se construyó para evaluar el índice de satisfacción del cliente, pero en diferentes canales. Ellos tienen canales de teléfono, de chat, tienen redes sociales y hay dos que ahora no recuerdo. Entonces, el diagrama de caja, si ustedes se fijan, se llama así porque tiene el parecido a una caja. Y la caja, mientras más alargada esté, significa que hay mayor variación en la información. Mientras más cortita o más achatada esté, significa que hay menos variación. Esas cruces o X que ustedes ven ahí es donde se encuentra el promedio y esta línea que es horizontal es donde se encuentra la mediana, que ya les diré más adelante cuál es la diferencia entre uno y otro. Aquí lo importante a observar es que este canal, si mal no recuerdo, este es el canal de chat. Este canal es el que presenta mayor variación y también el que presenta una media un poco más bajita, en comparación con otros canales, que este es el de redes sociales y este era el canal de atención telefónica, que es el que presenta menor variación en comparación con los demás. Entonces aquí rápidamente yo puedo ver el desempeño de diferentes canales. La ventaja del diagrama de caja es que me da la información tanto de dispersión, cuál canal es más consistente. A menor variación significa que mayor consistencia hay y a mayor variación, perdón, a menor variación, mayor consistencia y a mayor consistencia, pues menor variación. Entonces, en el diagrama de caja podemos ver visualmente cuáles son esos canales que presentan menor consistencia o mayor consistencia, pero también podemos ver en dónde se ubica la media entre cada uno de esos canales. Este diagrama casi no se usa, pero provee bastante información. Como les digo, la media siempre es buena verla con otros estadísticos, en este caso con un estadístico que nos pueda decir más o menos qué tanta dispersión o variación hay en los datos. Y esto es un histograma, este es un poquito más popular, más conocido. El histograma lo que nos da o nos provee información sobre la dispersión, es decir, mientras más ancho sea el histograma, mayor variación tendrá mi proceso, mi conjunto de datos. Y también sobre las formas. Por ejemplo, este histograma, también de un caso real, esto se construyó a partir de la duración para procesar unas certificaciones que genera una organización. Esto está en horas laborables. Ellos tienen cierto plazo que deben de cumplir en horas laborables para poder entregar una certificación. Y si se fijan, el diagrama no es exactamente simétrico, sino que esto se conoce como un histograma o una distribución que está sesgada. La ventaja del histograma es que nosotros también pudiéramos confirmar algunas cosas. Por ejemplo, cuando estamos analizando información que conlleva tiempo, por lo general la distribución va a tener ese sesgo, es decir, que la mayoría de los datos se me van a concentrar hacia la izquierda porque yo tengo un valor mínimo del cual no pasa, que es el 0, y luego van a haber algunos valores hacia la derecha, que es hacia donde se va a extender la cola del histograma, que vendría siendo esto que está aquí. Entonces, yo puedo confirmar si la distribución o el comportamiento de esos datos
se comporta, valga la redundancia, como yo lo esperaría, basado en la naturaleza de la información o de los datos que yo estoy analizando. Entonces, aquí hay tres tipos de gráficos, hay muchísimos otros. Yo no estoy presentando los que ya se conocen como los de barra y el diagrama de pastel, porque ya son normalmente son los que uno conoce y utiliza, sino que hay otros más avanzados que uno podría complementar para hacer el análisis. Y bueno, yo he ido comentando un poco sobre la parte de la variación. Otro consejo aquí es entender la variación. Nosotros no siempre vamos a tener el mismo valor en un indicador. El indicador va a tener fluctuaciones. Y el no entender la variación puede resultar en culpar a las personas cuando la variación es parte del proceso, tomar decisiones que son incorrectas, también establecer metas cuando el proceso no tiene capacidad de cumplir esas metas. Que esto es bastante común en las organizaciones. De hecho, recién en una auditoría veía una meta, un plazo que había establecido la organización para procesar unos expedientes. Ellos colocaban como plazo 10 días laborables, pero cuando tú veías la información, los datos, el desempeño, apenas el 70 o 60% de los expedientes salían esos 10 días. O sea, el proceso ahí no tiene ningún tipo de capacidad. No importa qué tanta bonificación o si le pago por desempeño a los empleados, ahí hay un problema de capacidad donde habría que evaluar el proceso, qué está sucediendo y qué cosas, qué ajustes yo debo de realizar para poder lograr que el proceso tenga capacidad. Pero he visto en muchas organizaciones que a veces establecen metas sin la posibilidad de que el proceso pueda cumplir con esa meta. ¿Ok? Entonces, el no entender la variación conlleva justamente a que estas cosas también sucedan. Un señor llamado Walter Shewhart, quien desarrolló, bueno, se le conoce como el padre del control estadístico de calidad, él desarrolló una dinámica muy sencilla y él, para entender la variación, él decía, imagínense o escriban la letra A varias veces en una hoja de papel y van a notar que la letra A va a tener diferentes variaciones una entre otras. Es decir, una puede tener el rabito más largo, otra puede quedar un poquito abierta, otra queda torcida. O sea, es difícil obtener exactamente el mismo resultado. De hecho, tal vez imposible obtener el mismo resultado de forma consistente. Siempre va a haber variación. Lo importante es que la variación, primero, sea lo más pequeña posible. Un señor decía, leía un artículo, no recuerdo ahora el nombre, que los clientes sienten la variación, no el promedio. Entonces, lo importante es mantener esa variación lo más pequeña posible para entregar un resultado que sea consistente. Nosotros vamos a tener dos tipos de variación. Está la variación que es normal del proceso. Esa es la variación como en el caso de la letra A. O sea, no la vamos nosotros a poder controlar, al menos que modifiquemos el proceso en sí. Pero hay una variación que ya es parte de la naturaleza del proceso mismo. Y luego están las variaciones por causa especial, que son las que suceden por algún incidente, por algún factor, podría ser externo, que está incidiendo en el desempeño del proceso. Aquí es donde nosotros debemos de tomar acciones correctivas para evitar que eso vuelva a ocurrir de nuevo. Mientras yo vea variaciones normales, yo no tengo que hacer nada. De nuevo, si la variación normal no está en un nivel, si no está en un nivel que, que sea el que yo quisiera, entonces ya yo tengo que modificar el proceso. Pero en la variación normal no tengo que tomar ningún tipo de acción correctiva, simplemente seguir monitoreando el proceso. Por ejemplo, este es el tiempo de atención. De hecho, este es el mismo dato o el mismo gráfico que vimos por aquí atrás, que lo comparábamos con diferentes periodos o años. Si ustedes notan, nosotros tenemos la variación de este indicador o de esta métrica
entre un rango de valores. O sea, esto me está variando entre 18 a unos 35 minutos aproximadamente. Sería un error yo decir, bueno, mira, aquí subió, yo tengo que tomar una acción correctiva, pero aquí bajó significa que lo que hicimos, lo hicimos bien, o sea, funcionó, pero aquí subió, aquí entonces voy a castigar a las personas. Estas son fluctuaciones que son normales del proceso. Hay herramientas, hay métodos para yo poder calcular estos límites del proceso. Estos se conocen como límites naturales. Hay herramientas que se pueden utilizar para hacer el cálculo de esos límites. Por tiempo no voy a entrar en detalle, pero sí les voy a comentar sobre la desviación estándar, que podría ser una forma de cómo aproximar esos límites. ¿Okay? Pero hay métodos y no son complicados que se pueden utilizar para yo poder saber cuál es el rango de variación normal del proceso mientras se encuentre dentro de esos límites y no haya ningún tipo de patrón. No tengo que hacer absolutamente nada. ¿Okay? Miren que uno de los temas también que pasa cuando no se entiende la variación son estas iniciativas del empleado del mes. Cuando se toma, por ejemplo, tal vez, no sé, el que hizo menor error en un periodo de tiempo. Lo premian, pero cuando pasa el mes, ya el que ponen en la foto es otro. Y cuando vuelve a pasar el mes, el que ponen en la foto es otra persona diferente. Y si uno le pregunta qué hicieron cada uno de ellos diferente entre un mes y otro, posiblemente te respondan que nada. O algunos dirán que se esforzaron más, pero al final ejecutaron exactamente el mismo procedimiento. Entonces, de nuevo, es parte de la variación natural del proceso. Como les decía, hay varios estadísticos. Por ejemplo, tenemos la media, que es la que más se conoce, ese es el centro de gravedad de los datos. La media se va a ubicar donde estén la mayoría de los números o donde esté el número más extremo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Hacia allá que la media va a tender. Como les comentaba, el problema de esto es que se ve afectada por valores que son atípicos, así que hay que tener cuidado con la media. Y también se ve afectada cuando hay mucha variación en los datos, es decir, muchas fluctuaciones que son altas. También tenemos la mediana, que la mediana es exactamente el valor que está en el centro. La ventaja de la mediana es que no se ve afectada por valores atípicos. En el ejemplo que ponía, si hacíamos la encuesta de los salarios y luego invitábamos a Carlos Slim, si yo saco la mediana, no importa que él esté en la encuesta, el valor de la mediana va a ser muy parecido a la realidad de nosotros, porque no se ve afectada. La razón es que la mediana organiza los valores en orden y luego busca justamente el que está en el medio. Yo lo que hago es que comparo el valor de la media y la mediana. Si ambos valores se parecen, pues yo puedo confiar en cualquiera de los dos, pero si comienzan a distanciarse mucho entre sí, entonces yo preferiría coger la mediana y no la media. Porque la mediana, en ese caso, cuando hay mucha dispersión o hay valores extremos, es más confiable que el promedio. También tenemos la desviación estándar, que esto básicamente es la distancia promedio de cada valor respecto a su media. Ahora le hago un ejemplo con la desviación estándar. Noten que aquí también le estoy colocando la fórmula en Excel, o sea, no tienen que hacer estos cálculos manuales, sino que ya Excel trae estas fórmulas por default. La desviación estándar es uno de los estadísticos que tal vez menos se entienden. Todos alguna vez lo vimos, pero rara vez se utilizan. Y es muy sencillo de entender. La desviación estándar, si tuviésemos un conjunto de datos simple como este, del 1 al 5, si ustedes calculan el promedio va a ser 3. Y la desviación estándar lo que hace es decir qué distancia hay de aquí al 3, que sería la media. Voy a poner aquí esto. ¿Qué distancia hay del 1 al 3? ¿Qué distancia hay del 2 al 3? ¿Qué distancia hay del 3 al 3? Que en ese caso es 0. ¿Qué distancia hay del 3 al 4 y qué distancia hay del 3 al 5? Del 1 al 3 hay una distancia de 2 unidades, del 2 a 3 una distancia de 1 unidad y así sucesivamente. Yo promedio esa distancia y eso es la desviación estándar. En pocas palabras, lo que me dice es
qué tan lejos o cerca están cada uno de los datos con respecto a la media del conjunto de datos. La desviación estándar es básicamente una medida de variación. Mientras más pequeña esté la desviación estándar, más consistente es el conjunto de datos. Para fines de calidad, significa que más consistente es el resultado o el producto o servicio. Y mientras más grande es la desviación estándar, pues significa que tengo mayor dispersión. La desviación estándar tiene también el mismo inconveniente de la media, que se puede ver afectada por valores atípicos. Y luego tenemos el rango. Este es más sencillo. Esto es simplemente el valor mayor menos el menor, lo que te da, como el nombre lo indica, el rango de valores en el cual se encuentra mi conjunto de datos. ¿Okay? Lo ideal sería poder calcular todos ellos, ver la información que dice cada estadístico y poder también compararlo con un análisis gráfico para sacar algún tipo de información. Esto también se puede monitorear en el tiempo, a ver si mi variación va cambiando mes a mes. No solamente debería tomar acción si el promedio se dispara, también debería tomar acción si la variación se me dispara. ¿Okay? Entonces yo debería de estar monitoreando ambas cosas. ¿Qué podría provocar la variación o cuáles serían las causas? Estas son las 6 M's que muchos posiblemente conozcan del análisis de causa. La variación puede ser provocada por el método. Por ejemplo, personas diferentes usan métodos diferentes para hacer el mismo producto o producir el mismo resultado. Entonces, eso puede ser una causa de la variación. Puede ser también el equipo o la maquinaria que se esté utilizando que me produzca la variación. También la mano de obra, por ejemplo, temas relacionados a competencia o conocimiento o destreza de la persona que realiza el trabajo. Cada persona tiene destreza diferente. Por ejemplo, en capacitación, cada instructor tiene una manera diferente de explicar las cosas, influye también la personalidad. Entonces, eso te va a provocar que aunque sea el mismo curso con el mismo, con el mismo material, el mismo programa, cuando lo den instructores diferentes, pues hay que hayan ciertas variaciones. También los insumos o la materia prima te puede afectar. Recuerdo una empresa hace un tiempo que vi que tenía un problema justamente con la dispersión en su proceso y el problema era de materia prima. La materia prima les cambió, entonces eso les comenzó a afectar en su proceso. Puede ser un problema en la medición, en la forma como medimos. También he visto esos casos. Por ejemplo, recuerdo hace poco que vi unos datos de tiempos y llamaba la atención que estos datos tenían cierto comportamiento. Cuando comenzamos a indagar, era un problema en la forma como se medía. El sistema estaba tomando la hora incorrecta, o creo que era que tenía la zona horaria incorrecta. Entonces eso hacía un lío al momento de calcular el tiempo de atención o el tiempo de procesamiento, si mal no recuerdo. Pero eso era un problema de medición. También aquí entra temas, por ejemplo, con equipos que deban de ser calibrados, si no estén calibrados, equipos que estén desajustados, también te pueden provocar distorsiones en las mediciones. Y medio ambiente, esto se refiere al ambiente de trabajo, es decir, el entorno también puede afectar la variación del proceso. Puede ser que algo cambie en el entorno, tanto desde el punto de vista físico como la parte de temperatura, presión, humedad, como también psicológico. Por ejemplo, cómo se siente la gente, el clima laboral o el clima de la organización también puede incidir en que el proceso comience a variar. Por ejemplo, el caso que sucedió este fin de semana, no sé si lo habrán escuchado de esta empresa OpenAI, donde despidieron al CEO el viernes y el fin de semana fue como que mucho caos. Al final lo volvieron a contratar, pero en ese periodo de tiempo había mucha incertidumbre, a tal punto que el personal que trabaja, o sea, ya el personal operativo, se sentía incómodo
y también ya estaban diciendo que posiblemente iban a renunciar si ese CEO no volvía a la empresa. Entonces, imagínense que en un ambiente como eso, ya va a comenzar también a distorsionar los indicadores que ellos puedan tener para medir sus procesos. Otro punto, analizar por categorías, es decir, estratificar la información. Eso no es más que categorizarla. A veces uno también se enfoca solo en presentar un indicador o una variable, pero global, de, mira, el tiempo promedio de procesamiento son 8 días o 10 días. Pero sería interesante poder ver ese tiempo estratificado, categorizado por personas, por máquina, por localidad, por área, por tipo de cliente, línea de producto, mercado, proveedor. Sí, se puede segregar por muchas otras variables, porque eso también te puede dar una mejor idea del comportamiento del proceso. Por ejemplo, estos son datos reales. Aquí tenemos arriba que te dice que el tiempo promedio para procesar un expediente son de 8 días. Pero cuando nosotros comenzamos a ver la información por diferentes áreas, entonces ya vemos que hay áreas que andan cerca de los 70 días, pero hay otros que andan un poquito por debajo. De nuevo, el promedio, lo que te dice son 8 días, pero posiblemente porque tenemos muchísimos que son de pocos días y unos cuantos que son de 70 días. Por eso es importante ver la información también estratificada. Igual, aquí lo estamos viendo, por ejemplo, por analista. Yo tengo 2 analistas que tienen los tiempos más altos y aquí luego tenemos los demás que básicamente es menos de la mitad que procesan. Aquí lo que hay que tener cuidado de cuando uno vea esto salir a castigar a las personas porque habría que tener un poco más de información. Podría ser que los expedientes que trabajen sean más complejos. Podría ser que la carga que llevan sea considerablemente mayor. Pero, de nuevo, el yo poder segregar la información por categorías o por otras variables le va a dar a uno más información para uno salir e investigar a ver qué es lo que está sucediendo. A diferencia de que si yo solamente veo el promedio de 8 días, pues para mí podría ser que todo esté bien y estoy pasando por alto algunas cosas que tengo que ir ajustando en el proceso. También otro punto que puede ayudar es el cálculo de índices o tasas. En una ocasión revisaba en una empresa que tiene varias sucursales en el país la información de los errores. Ellos decían, mira, los errores en la sucursal A son 15, en la B fueron de 10 y en la C fueron de 25 y te tenían, por así decirlo, como el top 5 de las sucursales que más errores producen. Sin embargo, cuando veíamos, le preguntaba si habían tomado en consideración también el volumen de facturaciones que ellos procesan. Ellos le llaman requisiciones. Cuando comenzamos a levantar esa información y sacamos la tasa de error, a nosotros nos llamó la atención que las sucursales que más procesan son las que tienen tasa de errores más bajita. Y las sucursales con menos demanda, con menos facturaciones o menos requisiciones, son las que tienen mayor tasa de error. Entonces ahí es al revés, o sea, lo que ellos estaban como poniendo top 5 de las que más errores cometen, realmente eran las que tenían mejor desempeño. Y aquellas que ellos consideraban que tenían que tenían mejor desempeño, realmente eran las sucursales que tenían un peor desempeño. O sea, estaba completamente volteado eso del top 5 de los que más errores cometen. Entonces, a veces es importante poder sacar alguna tasa, un índice, como una forma de estandarizar la unidad de medida, porque obviamente yo esperaría que en números absolutos, las sucursales que tengan mayor volumen me van a provocar mayores errores, van a cometer mayores errores. Pero yo debería de verlo en función de ese volumen, a ver cómo es su tasa de error. A veces puede ser que tal vez no pueda construir una tasa. También se puede ver con el diagrama de correlación que se puede hacer en Excel. Este es otro ejemplo
Esta es la relación del tiempo para procesar un expediente versus la cantidad de expediente por analista. En esencia, este diagrama es un complemento de esta información que ven aquí. Fíjense que les decía, con este diagrama, Lisa y Camila son las que mayor tiempo se toman para procesar un expediente, pero cuando nosotros vemos en este diagrama, Lisa y Camila son justamente las que más carga de expediente tienen, por eso tienen los tiempos más altos. Sin embargo, cuando vemos por aquí, tenemos los demás que tienen menos expediente y tienen los tiempos más bajos. Habría que ver si es un problema en la asignación, tal vez le estamos asignando más de lo que se le debería de asignar. Tal vez o podría ser que estas son las personas que tienen más tiempo en la organización y tal vez en lo que ellos se van acostumbrando o van aprendiendo, mientras tanto se le asigna más. Pero habría que investigar. O sea, ahora mismo eso sería especulación, pero ya sabemos que hay un tema de que, claro, sus tiempos son más altos porque están procesando mayor volumen. Tal vez habría que equilibrar un poco la carga de trabajo. ¿Ok? Bien. No sé si tengan alguna pregunta, así nada más para resumir de los puntos que nosotros vimos. Importante el resumir los datos con algún gráfico, verlo también con los métodos que son cuantitativos y además del promedio, pues, utilizar otras herramientas estadísticas. Estas herramientas, como les decía, son muy básicas. Excel las tiene todas ellas, no entre nada en estadística avanzada y nada por el estilo. Hay otras que son más avanzadas, que podrían proveer mayor información, pero yo entiendo que para el 80% de las cosas, de los análisis que uno haría, con esta herramienta serían más que suficientes. Excelente. Muchísimas gracias, Rafael José. Si alguno tuviera preguntas, si hay preguntas, este es el momento. Pueden levantar su mano y le damos la participación. Pueden escribirla en el chat también. En el chat tenemos algunos comentarios. Bueno, preguntan si tenemos alguna capacitación nosotros referente a este tema sobre indicadores y su análisis. ¿Me escuchas, Rafael? Sí, sí, lo hemos dado, por lo general lo hemos dado cerrado, pero sí, hemos dado capacitación sobre el tema. Ok. Si quieres, Karen, nos puedes mandar un correo y te pasamos información sobre los programas que tenemos de ese tipo. También, bueno, la misma Karen, nuestra amiga Karen Cabrera. Excelente explicación, sin desperdicio, felicidades. Muchísimas gracias y gracias por tu participación. También Alberto Molina dice, excelente presentación, felicidades Rafael. Una presentación profesional muy clara y concisa. Gracias por sus comentarios. Si alguien tiene una pregunta, este es el momento. Mientras, les recuerdo que el próximo miércoles es nuestra conferencia internacional, Tour de la Calidad 2023. La conferencia internacional está basada en el tema de sostenibilidad organizacional. Vamos a tener diferentes expositores, expertos en el tema, que van a estar ilustrándonos con algunas buenas prácticas, herramientas, experiencias que podemos aplicar. Tenemos una pregunta de Lenín de Jesús. ¿Qué recomiendas para analizar data cualitativa? Para datos cualitativos, análisis de frecuencia es lo que más comúnmente se emplea. Por ejemplo,
si son encuestas, resultado de una encuesta donde las personas marcan si están satisfechos o no, lo que se hace es contar o contabilizar cuántas personas respondieron que son satisfechas, cuántas respondieron que quedaron más o menos satisfechas o cuántas respondieron que que no quedaron satisfechas. También podrías utilizar esa información para compararlo en análisis de correlación. Por ejemplo, podrías ver la satisfacción de las personas en el eje de la y en el eje de las X podrías emplear, no sé, los tiempos de respuesta, a ver qué tanta correlación hay entre la satisfacción y los tiempos de respuesta de alguna solicitud. Pero para data cualitativa no se debe de usar ni promedio. A veces lo que hacen es que se convierten o la gente convierte de lo cualitativo, lo llevan a un número y comienzan a promediar y a hacer cosas. No, no se debería de hacer, sino que se hace por análisis de frecuencia. Estás muteada, Giselle. Ay, ay, perdón. Pregunta Joana si esta grabación la vamos a compartir. Sí, sí. En los próximos días vamos a mandar el enlace de las dos charlas, la que dimos hace 2 semanas atrás y también esta charla. Perfecto. El señor Gilberto Quesada, nuestro saludo para don Gilberto, da las gracias y dice que muy buena la presentación. Muchas gracias, don Gilberto. Pregunta Roder Smil, cuando se identifique una salida no conforme en un proceso, antes de tomar acciones correctivas, ¿se debería hacer un análisis considerando el impacto de esta no conformidad para el tratamiento que se le dará? Sí, justamente por el tema de la variación, déjame por aquí. Ok. El tema con la salida no conforme, que para los que no estén familiarizados con el tema, eso es un término de la norma para errores que se puedan cometer en un proceso. Como les decía, siempre va a existir una variación, es decir, el proceso se va a comportar dentro de unos límites. Es natural que exista cierta cantidad de errores que se cometa. Supongamos que mi rango de variación va de 5 a 10 errores. Siempre que mi proceso se mantenga dentro de ese rango, yo no debería de tomar una acción correctiva. Ahora, si yo no estoy conforme con ese rango de variación porque tal vez está muy alto, entonces ya lo que tendría que hacer es tomar un proyecto de mejora, no sé, una iniciativa de Lean o Six Sigma, o automatizar alguna operación, pero ya ahí yo tendría que cambiar el proceso. Ahora, si dentro de ese desempeño se me dispara y se me sale de ese rango de variación, ahí sí yo debo de tomar una acción correctiva. Otro criterio que se usa es de la gravedad del error. No todos los errores tal vez tienen el mismo impacto hacia afuera, hacia el cliente o hacia la organización. Si el error es muy grande, que tal vez conllevó a una pérdida económica muy importante o pérdida de cliente o de reputación, entonces ahí se podría también considerar una acción correctiva. Pero si es por ocurrencia y son como los mismos tipos de errores que van pasando cada cierto tiempo, habría que analizar si se encuentran dentro de un rango y luego de analizar eso, decidir si esa variación es normal de lo que ya es parte del proceso o si es una variación que es especial o una variación atípica donde yo debería entonces de tomar una acción correctiva. Si está aquí dentro de los rangos, lo que amerita es simplemente una corrección.
tengo otra pregunta. Dice, saludos, actualmente recibo correo de ustedes, pero es en el correo de la empresa y está limitado a correos internos. Ah, ok, listo. Sí, lo vamos a agregar a la base de datos con este correo. Sí, déjeme hacerlo. No se preocupe. Aquí, a ver, creo que me volé una. Octavio, ¿qué técnica recomiendas para determinar el tamaño de muestra para evaluar satisfacción del cliente, institución educativa cuando son miles de usuarios y los niveles de confianza de la encuesta? Si buscas en Google, ya hay calculadoras que te hacen el cálculo, o sea, calculadora online que te hacen el cálculo sin ningún costo. Puedes lo puedes buscar así como Sample Size Calculator. Si las encuestas son presenciales, o sea, física, ahí obviamente no solamente está el tema del tamaño, sino también el presupuesto, porque es más costoso. Si son por correos que se van a enviar, entonces tendrías que calcular el tamaño de la muestra, pero también aumentarle, porque no todo el mundo te contesta las encuestas por correo. Entonces vamos a suponer que yo calculo el tamaño de la muestra y me dice que son 300 que yo tengo que encuestar. Si yo la voy a mandar por correo, yo debería de considerar cuál es la tasa de respuesta de esos correos. Normalmente anda como por el 30%. Eso significa que yo tendría que tomar, si divido 300 entre 0.3, yo tendría que tomar aproximadamente una muestra de 1000 para que me puedan responder 300. Pero eso sí se hace por correo. Si es por entrevista, pues te vas con lo que te dé la calculadora. Normalmente los niveles de confianza que se utilizan es del 95%. O sea que puedes utilizar ese parámetro para calcular el tamaño de la muestra. Y otro punto importante con el muestreo, a veces no es tanto el tamaño lo que importa, sino cómo tú haces el muestreo, asegurar que sea aleatorio o bien asegurar que, más que aleatorio, que sea representativo de la población. Si, por ejemplo, tú tienes una población que 40 o 30% son hombres y 70% son mujeres, tienes que asegurarte que tu muestra tenga ese mismo porcentaje. O, por ejemplo, que un porcentaje viva en una zona y otro porcentaje vive en otra. Entonces también tienes que asegurarte de que más o menos sea similar a cómo se encuentra en la población. O sea que puedes tener menos de lo que te pide el cálculo, la fórmula, pero por lo menos asegúrate de que sí el muestreo que hagas sea lo más parecido a cómo está en la población. Hay otra pregunta. Rafael, a las oportunidades de mejora identificadas en auditoría, ¿se le da el mismo trato que a las observaciones? No, yo creo que va a depender mucho de la casa certificadora, pero por lo general, la observación la definen como algo muy puntual, un incumplimiento puntual que no se escala no conformidad, y lo único que conlleva o lo único que tienes que hacer es hacer la corrección y listo. La observación sí podría llevarte a que abras alguna acción correctiva o preventiva si descubres que el problema era un poco más amplio de lo que se vio en la auditoría. Pero la observación es como una alerta, si lo vemos semáforo vendría siendo algo amarillo. Y las oportunidades de mejora normalmente se dejan como algo que la organización considere, que no es obligatorio, sino que podrían considerar eso que el auditor vio para que lo evalúen y puedan tomar una acción respecto a eso. De hecho, la redacción de las oportunidades de mejora normalmente suelen ser considerar, o sea, no te estoy obligando a que tomes una acción sobre eso, sino que lo consideres.
Y en las observaciones, la redacción suele ser revisar. O sea, ahí hay algo que me llama la atención, pero tal vez no tengo evidencia como para escalarlo a no conformidad, por lo tanto, revísalo a ver si hay un problema mayor. Bien, perfecto. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando, a menos que alguien más tenga una pregunta. Este sería el momento. Parece que no. Bueno, pues agradecerles a Rafael por compartir de su conocimiento con nosotros, a toda la audiencia por conectarse a esta hora que a lo mejor es un poco pesada luego de una ardua jornada de trabajo. Muchísimas gracias a todos. Esta fue nuestra última charla remota en lo relativo a las actividades del mes de la calidad, por el Tour de la Calidad. Ya la siguiente, como les he indicado, es la conferencia internacional. Ojalá que las personas que estén en el país, que estén conectadas en este momento, que puedan participar, pues se animen. Todavía tenemos algunos cupos disponibles. Así que muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias.